Y vamos a pasar a lo que sería la merca, el unboxing. A ver qué tal nos sale. Un par de cositas que compramos en Hungría, en Budapest. Vamos a poner aquí las dos cámaras, tanto de TikTok, los que nos estáis viendo en TikTok, como aquí en Twitch. Vamos a poner aquí full cámara por aquí, ¿no? Y vamos a poner unboxing Maxim aquí. Y también en TikTok, a ver si sale bien. Aquí. Esta. Perfecto. Bueno, ya he cambiado las dos camaritas. Vamos a enseñar a ver si esto nos revienta y peta todo. Porque come muchos recursos y como tenemos dos programas abiertos. Bueno, vamos a empezar con... os vamos a ir enseñando primero dos cositas que compramos en Hungría. Este es el juego. El ADS. Aquí Eva la tengo a mi lado, agachada, está haciendo últimos cálculos para TikTok, porque está un poco todo, se ha movido la imagen. Bueno, vamos al siguiente. Y otra compra que hicimos allí, las únicas dos compras porque todo estaba carísimo, es este raro y esquivo Biker Mars, los motorratones de Marte, la versión de PlayStation 2, esta es la versión UK, que es igual de rara que la española, o más incluso. Juego rarísimo, carísimo, buscadísimo, y nos lo encontramos allí en Budapest, en una tienda de barrio. A ver, el precio no es que sea barato, porque esto estamos hablando de 12.000. Serían unos 30 y pico euritos. Es un buen precio, 29 euros, así, creo que eran 29 euros. Porque si veis, este juego está muy buscado en PlayStation 2, pero mucho. El estado es muy bueno, lo que sería el manual, el propio juego. Como veis, está genial. Y contento porque, bueno, yo ya la daba casi por... de hecho, este juego presentado vale más de 100, entre los 150 y 300 euros. Es muy buscado en el coleccionismo de PlayStation 2. Juego muy raro, en todas sus versiones. Y hay mucha gente que en este caso busca por lo que supuso la serie de animación. De hecho, la que tendría más ganas es la versión aún más rara de DS. Hay una versión de este Motorrazones de Marte de DS que es bastante diferente a la versión de PlayStation 2. Vamos a buscar un poquito de gameplay. Que tenemos pantallas, como podéis ver, no está nada mal. A ver, no es una bizarrada muy buena, pero tiene fases de zoom, de lo que sería un shot em up vista frontal en moto, y luego tenemos partes de beat em up. No es un buen juego, Lures, pero sí para la gente más nostálgica, pues le puede suponer un gran ítem en la colección. De hecho, yo lo buscaba, pero claro, mirad los precios que vale este juego. De hecho, incluso se llega a vender a 30 euros solamente lo que sería el CD. Luego tenemos, a ver si vemos alguna fase por aquí, que veáis que las diferentes fases son todavía de shoot 'em ups. A ver si vemos alguna de aquí. Luego tenemos beat 'em up también, fases de beat 'em up. En DS, por ejemplo, estaba guapo porque cambiaba la perspectiva y era un 2D. Las fases de beat 'em up eran 2D más chulas. Pero la edición de DS de este juego de los motorratones, la verdad es que está muy más complicada todavía que la de PlayStation 2. ¿Ves el directo un poquito lagueado, Doctor Who? Puede ser, es que estamos emitiendo a la vez en TikTok y Twitch. Es que ahora con el tema de los vídeos y compartir cámara puede ser que sea... Hay un poquito de lag, ¿no? Puede ser eso. Puede ser eso. Sí, es insufrible para emitir. Y si no cortamos lo que serán los vídeos, ¿eh?
y directamente lo que enseñamos es la merca y ya está. Porque bueno, ahora quizás os interesa esto que vamos a enseñar ahora, que es la coleccionista de Omori, el Omori. Y la tenemos aquí, que llegó de Fangamer. Es esta edición. A ver, es esta edición que vais a ver ahora. Esta. Es una chulada de Fangamer, que veis ahora aquí. Muy al estilo de Golf Story, las coleccionistas de Fangamer, de Golf Story, Hollow Knight, todas las que van sacando ellos. Esta edición, voy a ver si la puedo colocar aquí. No creo que no sé si se va a poder ver mucho, pero bueno, esta edición, como podéis ver, la calidad es muy guapa. Lo único que no sé, no tiene fotos de lo que lleva, pero es muy chulo la que lleva. Lleva una cajita de música de un piano, muy guapa. ¿Puedes ponerte en la pantalla frontal? Sí, voy a poner la cámara frontal. En las dos aplicaciones. Full cámara. Aquí full cámara y full cámara. Y así lo enseñamos todo. Luego lleva estos extras de lo que sería el tema de Omori. Y lo que aquí veis mejor la edición. Esta es la edición. Esta es la edición. Muy guapa, la verdad. Ha sido un pre-order de 8 o 9 meses. Nos lo enviaron por FedEx. Si os lo preguntáis, no está nada mal el envío. Y en 3 días lo hemos tenido en casa. Creo que han sido 18 o 19 euros el envío, más el IVA que cuesta. Bastante bien, porque no sé si alguien ha llegado a comprar alguna vez en Fangamer. Trabajaba con FedEx y antiguamente te cobraban hasta de entre 40 y 60 euros el envío. Era bastante caro, no, horroroso comprar allí. Dice que para mí es insufrible, dice Doctor Who. Bueno, pues por eso he cortado los vídeos. Espero que ahora no esté lagueado. Al cortar el vídeo del gameplay, es que estamos emitiendo con 2 programas diferentes para TikTok y Twitch. Amigo, ¿no te ha llegado todavía la collector de Galvis, del Omori? ¿Has llamado o hazle un toque a Fangamer? Pregunta, porque nosotros la enviaron ya, nos llegó hace 1 semana y media. La tenemos hace 1 semana y pico. A ver qué pasa. Dice, sí, es como cortes o doble sonido en los vídeos. ¿A ti no te la tampoco, Keiko, te la han enviado? Joder, puede ser, no sé si es por orden de preferencia de preorder, puede ser. De hecho, nosotros lo preordenamos a primer día de que salió a la venta. Si siguen a lo mejor el orden, no sé cuántas se habrán preordenado. Y si no, yo lo que haría, como dice Galvez, reclamar, preguntar, contactar, decir, mira, hay compañeros o colegas que ya les ha llegado la edición. Preguntamos a ver cuándo se va a enviar mi copia. Yo preguntaría, contactaría con ellos. ¿La pillaste en julio de este mes, de este año? Nosotros mucho antes. Nosotros fue nada más se anunció. Pero es igual. Yo directamente contactaría. Siempre yo contactaría directamente. Ahora os voy a enseñar otra cucada que ha llegado. Ya sabéis que esta semanita salió el nuevo Is Nordics, el 10. Nos ha llegado la edición limitada coleccionista española de Nis. Esta. Bueno, esta es la edición de Switch. Como podéis ver aquí, viene en teoría, ¿veis? Is Nordics Limited Edition Switch, la Spanish, la edición española, lleva dentro la edición española. Y esta es parte de la edición coleccionista, parte. No solamente viene esto, esta edición es la mochila de uno de los compañeros, la mochila de Is Nordics, aquí, el merchant oficial. Esta es la edición completa. Esta es la edición completa, que no sé dónde vamos a meter la mochila. Eva va a tener que currarse ahora de cómo va a afrontar el hecho de proteger todo esto.
Pues irá con todas las mochilas del Club Nintendo. La verdad, yo, a ver, sé que aparecía la mochila, lo que yo no sabía, creía que iba a llegar con esto, la verdad, cuando hice el pre-order, hasta que no vi que sí que llegaba la mochila. Y quería que era más pequeña. Además es muy guapa porque veis cómo es la mochila. Es de un solo raíl, para colgártela aquí. Rollo riñonera. Rollo riñonera, muy chula. La verdad es que está guapa. Es buen material, hemos visto unboxings y la verdad es que está guapa. Después de Japón no han llegado cositas. Ya enseñó Keiko el Recolit, este juego indie, pixel muy chulo. Veis esta edición, que yo no me la esperaba así. Me esperaba la edición sencilla, pero han mejorado. De hecho, esto es... y la verdad es que está muy guapa esta edición. Lleva inglés incorporado en el juego, en el cartuchito. Y es un juego interesante, ya hemos hablado alguna vez de él, en el que tú eres un astronauta que llegas a la Tierra y en teoría todo el mundo ha muerto. Y tienes que lidiar con los fantasmas de la Tierra. Es un juego bastante chulo, diferente. Este Recolit. Dice Keiko que está chulísima, sí, una edición muy chula. Y no mal de precio, la verdad. No mal de precio, este Recolit. Si a alguien le interesa, lo podéis comprar en Japón, en Amazon Japón, por ejemplo. Y es totalmente jugable en inglés, este Recolit. Ahora hay lag, se puede soportar, es para al final despedirme de TikTok y solamente emitir en Twitch, pero se puede soportar. No sé si hemos mejorado habiendo cortado, por ejemplo, el tema de YouTube, Está bien, ¿no? Ahora no hay lag, no, es el tema de la emisión del vídeo que, claro, tienes que procesar la imagen para las... No porque que sean TikTok, sino que tenemos dos programas que tienen que procesar la imagen a la vez. No ha aguantado, no aguanta. Hola, Olil, hola, buenas. Bueno, sabéis que soy amante de los zooms. El Castle of Shikigami salió en Japón hace un añito y medio. Y venía con inglés en Switch, ¿no? Y Retard Games sacó también su versión aquí, en cajita de Super Nintendo, ¿os acordáis de Castle of Shikigami? Y edición deluxe. Pero ahora, en Japón, han sacado la versión internacional con cajita, con otra portada, con la banda sonora, a un precio muy bueno. Y quería completar el catálogo con esta edición también japonesa y sumarla a las otras del Castle of Shikigami, este Zoom, esta edición, que además me encanta más esta portada que la que es la clásica del juego de PlayStation 2. Y al final esto ha salido hace 2 días, 3 días, que cuando ha llegado este Castle of Shikigami, la versión internacional japonesa, esta edición deluxe o limitada. El del astronauta, el tejón, como te dice Papu, es el Recolit, tal como suena. Hola Lagumi, ¿qué pasa, guapetón? Aquí estamos enseñando un poquito de merca. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese descanso ya del full set de Play? ¿Eres un tío nuevo ya o no? ¿Un tío menos estresado? Y bueno, ya sabéis que no sé si habéis visto algún especial, sobre todo del Metroidvania que hicimos el otro día, que iba a salir el Rabi-Ribi o Ribi-Rabi, ese juego tan cute, el Metroidvania que había salido la generación de Play 4 Vita, que salía ahora en Switch con inglés en Japón. Pues ya nos ha llegado la edición coleccionista, del Rabi-Ribi, Rabi-Raba. Un juego muy chulo, muy cute. Es un Metroidvania Pixel que acaba de salir en Japón con inglés en cartuchito. Esta es la edición limitada. Lleva además un pin creo que con el pre-order. No lo voy a sacar, pero ya va un pin con el pre-order. Y la verdad es que un juego que ya llevaba en digital un tiempo en Switch y por fin ha salido. Uno más al catálogo. Uno que quería además, pues muy chulo. Echarle ojitos. No voy a poner el tráiler, lamentablemente, porque se nos va
se nos cae el directo también en TikTok. Pero bueno, que echarle cuenta. Si alguien la quiere, tiene la edición sencilla o coleccionista para Switch en Japón. Podéis importar a través de Amazon Japón, etc, etc. Y bueno, ya sabéis, o si no lo sabéis, esta semana pasada salían las Pocket de Evercade. Ya salieron dos. Hola, Chireseville. Bueno, son conejitas. Conejitas, cuidado, de armas tomar. Muy cute y muy chulas, muy chulas. Muy chulas. A ver qué. Ese ruido que habéis escuchado era una cosa que había que activar para TikTok, ¿eh? No os asustéis. Bueno, pues estos Super Pocket salían esta semanita de Atari y de Tecnos. Aquí tenéis la de Atari. Esta la retail, porque también hay una edición de madera que también nos ha llegado, pero la tenemos en la casa familiar. Esta, la de Atari, muy chula, roja, como podéis ver. Además, para coleccionistas, si no la vais a sacar de la caja, pues viene numerada aquí el número 3. La de Capcom y Taito era el 1 y el 2. Aquí tenéis esta, que además son compatibles con Evercade los cartuchos. O sea, es decir, los cartuchos de Evercade son compatibles con las Pocket. Que vienen 50 jueguecitos de Atari, en este caso. Sí, Papu, la de Atari es muy bonita y también la tenemos. Lo que aún no la tenemos aquí, ya la enseñaremos, la enseñaremos. De hecho, esa Eva me dice, pero esa la cogimos, sí, sí, sí. Estas las tenemos reservadas en Game. Y la de Atari, la de madera, la única manera de comprarla era a través de la página de Funstock Europa y llegó a la casa familiar. Y bueno, y la otra, que es la numerada 4, es la de Tecnos. Como podéis ver, en este caso con un kit de juegos como los Double Dragon, los River City, los Renegade, etc, etc, Juegarrales. Y esta es la número 4. La verdad es que son demasiado coleccionables, ¿eh? Aquí las tenéis. Pero bueno, de estas sí que las abriremos, sobre todo Eva le apetece y son muy jugables. Mira, yo no sé si vamos a abrir una. ¿Qué os parece? Abro una para que veáis cómo son. Voy a abrir esta. Voy a abrir la de Tecnos. A ver si me facilita un cuchillito. Y voy a abrir esta para que veáis cómo son, porque veis, vienen aquí selladitas. Y así vamos a ver cómo es una de ellas. Puedo abrirlo. A ver, ahora. A ver si esto sale. Ahí, ya la tenemos. Keiko, 19 mesazos, guapa. Ostras, 19 meses. Desde el principio casi, ¿no? Gracias, guapa. 19 mesazos con nosotros. Gracias por esa sub. Por ese sub. Bueno, mira, a ver cómo veis. Viene aquí esto. ¿Veis? Viene aquí la cajita. A ver si lo puedo sacar. Esto. A ver si viene un ladrillo. Ahora es para decir, después de 2 horas después, ¿eh? Ahora. 1000 años. Ahora, así lo veis. ¿Eh? ¿Veis? Esta es la cajita. Y esta viene aquí, pues viene, bueno, aquí viene publicidad de la Pocket, cartuchitos. Y bueno, luego viene detrás, viene lo que sería la guía. Viene aquí la guía de la Pocket. Lo que sería. Te dice en TikTok que no rompas la caja. No se ha roto la caja, no se ha roto la caja. Y aquí tenemos lo que es la Pocket. Y qué chulada, la verdad. Así, aquí tenemos algo más. ¿Ves? Aquí tenemos el cableado. El cableado para cargarla y eso. Y esto es la Pocket.
que al tacto se nota muy guay. ¿Ve? Aquí tenemos, ¿ves? Aquí lo que sería la botonada. Y aquí compatible con, ¿veis aquí? Así son los cartuchitos Evercade. Y esto, aquí irían los Evercade, que además vienen precargados, en este caso, los juegos de Dave Dragon. Los 15 juegos. Y además podríamos jugar a los cartuchitos que tengamos de Evercade en casa en estas Pocket. La verdad que es un acierto y demasiado coleccionable. Y en este caso queríamos abrirla porque yo supongo que igual esta las probaremos y le echaremos un ojo. Queríamos abrir esta. Ay, ¿no habéis visto? A ver si veis la edición. Aquí tenéis aquí la edición. Para la gente de TikTok que se puede quitar, por ejemplo. Y aquí pondríamos los cartuchitos de Evercade. Además de lo que tenemos precargado en lo que sería la consolita, en esta Pocket. Y además esta es la azul, que sería la azul, la que sería en este caso la que es la caja de Tecnos, muy chula. Luego la otra que os he enseñado es la roja de Atari. Luego está la de Capcom, que también es diferente, que fue la 1 o la 2. Luego la de Taito, que también fue la 2, también diferente. Y luego tenemos la de madera, edición especial de esta Atari, que la tenemos en casita. Se han editado 5, aunque este modelo, el de madera y este es el mismo, pues son diferentes. Y hasta aquí todo lo que ha llegado. ¿Cómo es la Atari? La Atari, a ver, la Atari es esta. Esta es la Atari. No sé si la podéis ver. Que sería rojita, en este caso. Y bueno, pues esta ha sido la primera prueba. Creo que ha sido más o menos satisfactoria. Habrá que corregir muchas cosas. Emitir desde, en este caso, 2 programas. Tenemos OBS por un lado y Streamlabs por otro. Streamlabs emitiendo en TikTok y OBS emitiendo en Twitch. Una locura. Yo estoy como loco. Tenéis que, si esto lo hiciera una foto, diríais, este está zumbado. Eva me ha puesto, dice, si superas la prueba, me invita a cenar, me ha dicho.